Muy buenos días. Estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en capítulo 34. Anteriormente hemos hablado acerca de la vida de Jacob, de su llegada a la tierra de Canaán. Pero antes de introducirnos dentro de este capítulo 34, vamos a hacer memoria de cuáles fueron las palabras de Dios para Jacob cuando él aún estaba con su tío Labán, con su suegro Labán también. Entonces vamos a ir al capítulo 31, versículo 13, que es cuando Dios lo está llamando de regreso a la tierra de Canaán. Génesis 31, 13 dice: Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El contexto de este versículo, de lo que Dios le está hablando a Jacob, nos dice que Dios está llamando a Jacob a regresar no solamente a Canaán, sino a la tierra de Betel, en donde él tuvo su primer encuentro directo con Dios. Lo está llamando a habitar en su presencia, que es donde cada uno de nosotros somos llamados también a estar continuamente, en su presencia, en continua relación con Él, en continua oración, en continuo diálogo con nuestro Dios. Ahí es donde Dios está llamando de regreso a Jacob. Pero como vimos el capítulo anterior, Jacob llega a Canaán, se encuentra con Esaú, y en lugar de ir con Esaú a la tierra de Seir, él lo engaña primero. No tenía por qué haberlo engañado, sencillamente hubiese dicho: es que Dios habló de mi vida, de mi corazón, teníamos que irnos para Betel. Es sencillo, porque Dios ya había trabajado en el perdón y en la restauración de la relación entre Jacob y Esaú. Ahora, cuando después de este engaño, porque Jacob le dice: yo voy a ir poco a poco avanzando hasta llegar a Seir, él toma otra ruta. Y es donde el capítulo anterior finaliza, donde él llega primero a Sucot y luego a la tierra de Siquem, y ahí se establece, ahí establece su familia, tanto así que hasta compra una tierra para habitar en este lugar, a las afueras de la ciudad, de una ciudad pagana. Entonces, ya teniendo él el fundamento y la palabra de la dirección de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está obedeciendo? No. Él nuevamente sale a relucir su debilidad de obedecer y su debilidad de tomar las cosas en sus manos, de tomar el control de las decisiones en sus manos. Entonces, es una lucha constante que tiene Jacob con su viejo hombre, al igual que cada uno de nosotros, que podemos tener momentos inigualables en la presencia de Dios, y que Dios nos ha hablado tan claro y nos ha direccionado tan claro, pero que esa debilidad y esa lucha constante de confiar completamente en el Señor, sometiendo nuestras vidas y obedeciéndole a Él, sale a relucir. Y ahora él está enfrente de una ciudad pagana, exponiendo a su familia, no solamente al pecado, a la inmoralidad, sino también al dolor y a las consecuencias que esto iba a traer a su familia. Y de eso trata este capítulo 34, de las consecuencias del porqué, de las consecuencias de la desobediencia de Jacob. Porque en lugar de estar exponiendo a su familia a la presencia de Dios, a donde Él lo había llamado a estar, está exponiendo a su familia ante el pecado de este mundo. Y eso es muy grave y va a traer consecuencias. Vamos a verlas. Entonces, continuando con este capítulo 34, vamos a ver cómo la historia se centra en Dina, hija de Jacob y Lea. Ella tiene curiosidad de ir y conocer la ciudad, y ahí ella es abusada por el príncipe de esta tierra, por el príncipe Siquem. A lo que en respuesta a esto, vamos a ver, Jacob no responde. Él simplemente se queda callado.
Y entonces abre la puerta para que sus hijos tomen venganza en sus manos para engañar al rey y al príncipe y luego venir y asesinar a toda la ciudad, a los hombres de la ciudad, saqueando la ciudad, llevando secuestrados a los niños y a las mujeres. Vamos a ver, porque de verdad es un capítulo oscuro y es un caos lo que se va a vivir acá. Pero antes de comenzar a leer, algo muy importante que vamos a notar es que el nombre de Dios nunca aparece en este capítulo. Porque las decisiones de los hombres, sin la sabiduría de Dios, va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Y esto es una muestra, es un gran ejemplo de cuáles son las consecuencias que pueden haber en nuestra vida si no somos guiados por la sabiduría del Señor. Y no solamente eso, sino atendemos con obediencia a eso. Entonces, capítulo 34, versículo del 1 al 4, vamos a leer. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob. Salió, dice, a ver a las hijas del país. Vamos a hacer una pausa ahí. Dice que Dina, una adolescente, porque en este tiempo, en este momento, al parecer era una niña. Tenía aproximadamente entre 13 y 15 años. Ella tiene la curiosidad para ir sola a esta ciudad pagana, para ver cómo vivían las mujeres de este lugar. Y probablemente es como, tiene la curiosidad como de todo adolescente, de ir a ver cómo es el asunto allá afuera. Sí, mi casa y todo lo que he visto en mi casa, bueno, esta niña estaba rodeada de puros varones y quiere ir a ver cómo están viviendo las mujeres, cómo visten, cuáles son sus tradiciones, que son contrarias completamente a lo que ha aprendido en casa respecto a Dios. Ella tiene la curiosidad de ir a ver una ciudad que no tiene el temor de Dios, porque no conoce al Dios verdadero. La pregunta es: ¿en dónde está Jacob y Lea? ¿Dónde están sus padres? Y también, ¿dónde están sus hermanos? Que permiten que ella vaya sola a esta ciudad, en donde el pecado y la concupiscencia del corazón se respira como algo normal. Y esto es una llamada de atención para nosotros como padres, como hermanos, como hijos. Como padres, porque debemos de ejercer autoridad sobre nuestros hijos, autoridad que el Señor nos da, y aplicar también la sabiduría que solamente Dios nos puede dar para poder guardar y dirigir a nuestros hijos de una manera correcta, conforme al corazón de Dios. Entonces, esto es una alerta a examinarnos de a qué los estamos exponiendo. Porque sí, tal vez ahorita no hay una ciudad con nombre Siquem, pero tenemos un mundo lleno de pecado en donde abunda la maldad. Esta mujer, esta niña no tenía que haber ido sola a esta ciudad. Se estaba exponiendo a que pasara cualquier cosa, y esta ciudad era peligrosa por eso, por la liberalidad del pecado que había en ella, a como el día de hoy también afuera, en este mundo caído, no hay nada bueno. Así que Dina no iba a encontrar el mejor ejemplo de una mujer piadosa y amante del Señor, en absoluto. Y esto es también un consejo para los jóvenes. Allá afuera no hay nada bueno de lo que usted vaya a aprender. No hay nada de lo que usted se esté perdiendo allá afuera, en este mundo. La curiosidad que muchas veces genera la concupiscencia del corazón de nuestra vida, de ir a ver cómo están viviendo los incrédulos, eso nos va a poner en peligro. Y es ahí en donde el enemigo quiere trabajar y persuadir a través de diferentes maneras, con engaño, para traernos y encarcelarnos en el pecado.
Entonces, es una llamada de atención también a los jóvenes a ser sabios, a escuchar el consejo sabio de los padres, que son dirigidos por Dios. Pero también es una llamada de atención para que ustedes como jóvenes puedan venir delante de Dios y pedirle la sabiduría que necesitan para saber escoger bien en cada mínima cosa. Lo que pasa es que de manera general muchas veces pecamos en pensar de que todo lo sabemos. A mí no me va a pasar, no, yo tengo todo controlado. Yo recuerdo para el Mundial de Japón-Corea 2002 que los partidos de la Sele eran en la madrugada. Yo luchando continuamente con mi mamá porque yo quería a esas horas ir a la calle a ver el partido con aquellas amistades. Y hoy por hoy muchos de ellos están en la cárcel, otros consumidos en la droga y otros sencillamente no tienen un propósito claro de vida. Y ella ejerció su autoridad y se mantuvo firme. Y por más rabietas que yo haya hecho, hoy por hoy agradezco que ella se haya mantenido firme en eso. Porque tenía el temor de Dios y me estaba exponiendo a la presencia y a la sabiduría de Dios. No me dejó que fuera expuesto a lo que este mundo ofrece, que es engaño, pecado y muerte. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 12, vamos a leer. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, es un consejo de Pablo a la iglesia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El consejo es muy claro. No permitamos que el pecado reine en nuestro corazón. Ni dejemos que la concupiscencia del pecado nos persuada, nos conquiste, a tal punto de reinar en nuestra vida. ¿Quién es el que debe reinar en nuestro corazón? El Señor. Por eso es que la necesidad de venir constantemente a su presencia y que seamos expuestos una y otra vez delante de Él, porque solo en Él podemos encontrar sabiduría, refugio y verdad. Y lo demás es muy claro, la concupiscencia del corazón. Eso es lo que reinaba y lo que reina hoy en el mundo. Por eso es que hay un caos tremendo respecto al pecado, a la maldad, que ya no es ni escondida, ahora es demasiado evidente. Porque la concupiscencia del pecado domina sobre los hombres. Lo dominó en el tiempo antiguo y hoy también es muy evidente. Entonces, la palabra concupiscencia es utilizada para poder referirse al control que tiene el pecado sobre las decisiones y sobre el deseo del corazón, de la carne. Entonces, así como puede dominar sobre el inconverso, también puede dominar sobre el creyente. El consejo de Pablo no era para los incrédulos, era para la iglesia. Esto puede dominar también sobre el creyente, si se le permite tomar el trono de su corazón. Entonces tengamos cuidado y sepamos y seamos conscientes de esta lucha constante contra nuestra vieja naturaleza. Continuamos leyendo versículos 2 y 3. Génesis 34 dice: y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. El contexto de estos versículos a lo que se refiere de cuando él la tomó, no fue que amablemente la invitó a pasar a su casa.
sino que la tomó con violencia y abusó de ella. Eso fue lo que sucedió. Es una violación. Y ahora, siguiente a esto, este príncipe esclavo, descontrolado de su carne, trata de apaciguar y de enamorarla. Porque cuando nos dice que su alma se apegó a ella, lo que nos está diciendo es que los deseos de su carne estaban a flor de piel y quería más de ella. Él estaba buscando el beneficio para su propio deseo. No es que la amara, es que él está buscando cómo obtener más de ella. Y eso es lo que pasa cuando un corazón es dominado por el pecado. El deseo de la carne, cuando usted le da y usted la complace, se despierta y va a querer más, y más, y más, y más. Eso es lo que sucede. Él dice que comienza a hablarle con ternura, a hablarle a su corazón, pero él lo que está es engañándola, está persuadiéndola con palabras. Este hombre, esclavo de las concupiscencias de su corazón, está obsesionado físicamente de ella, está buscando su propio beneficio. Y el amor de Dios, que es el amor verdadero, nunca va a hacer esto. El amor de Dios nunca va a buscar su propio beneficio. El amor de Dios nunca va a buscar destruir la vida de otra persona. Y menos va a ser la excusa para obtener una satisfacción sexual de manera consentida o sin consentimiento, como en esta ocasión. El amor de Dios no hace esto. Entonces, ¿esto por qué hablamos del amor de Dios? Porque hoy continúa habiendo escenas como estas que destruyen y desgarran nuestro corazón, y es como estar leyendo las noticias de todos los días. Hombres y mujeres dominados por la concupiscencia de su corazón, seducidos y dominados completamente por el pecado, expresando y dando fruto a la maldad que hay en sus vidas, en sus corazones. Entonces, hay algo turbio en la actitud de este hombre, al igual que el día de hoy en muchas personas que son dominadas por el pecado. Él está tratando de justificar sus acciones, diciendo: "Oh, ahora mi alma se ha pegado a Dina". Está tratando de justificar sus acciones. Y esta historia nos permite ver cuán cercana es la vida corrupta de este mundo en el tiempo antiguo y el día de hoy. Es increíble la maldad como reina en el mundo. Ahora, en versículo 4 nos habla de que parece que él está acostumbrado a obtener siempre lo que quiere. Versículo 4 dice: "Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven". Porque la costumbre en ese tiempo era que los padres tenían que poder negociar la unión de sus hijos. Pero si nos damos cuenta, la ciudad se llamaba Siquem, al igual que el nombre de este príncipe. Entonces, o el príncipe se llama así en honor a la ciudad, o la ciudad en honor al príncipe. Pero la cosa es que él, con arrogancia, le dice a su padre: tómame a esta joven por mujer. Él quiere conseguir poder satisfacer su carne a cualquier precio, a como dé lugar. Entonces, lo interesante es que aquí no vemos ningún arrepentimiento, ni pedir perdón a Dina, en absoluto. Porque él está tan enfocado en satisfacer los deseos de su carne, que nada de esto importa. Él quiere obtener y quiere satisfacer lo que su carne le está pidiendo. Y eso es lo que pasa con el pecado, y cuando, como decía Pablo en Romanos, cuando dejamos que la concupiscencia nos persuada
y nos amarre para que gobierne nuestra vida, siempre vamos a querer más y más y más del pecado, porque estamos en un cuerpo de pecado. Ahora, la gracia de Dios es inmensa sobre nuestra vida y a eso damos gloria a Dios. Ahora, en versículos 5 al 7 tenemos que dice: pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, estando sus hijos con el ganado en el campo. Calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Yo no sé si es que Jacob estaba como en shock con la noticia, pero lo vemos pasivo, como siempre ha sido él. Ha sido un hombre pasivo a la hora de tomar decisiones, dominado por sus decisiones, por su opinión, y no siendo radical, como debería de ser un hombre guiado por Dios. Entonces vemos a este hombre pasivo, sin decir nada, esperando a que sus hijos vengan, y probablemente también porque en este tiempo los hombres de la casa, o sea, el padre y los hermanos, influenciaban mucho dentro de la decisión de emparentar familias. Entonces, ellos llegan, los hijos de Jacob llegan, y algo interesante es que Jacob no lo vemos más en la escena hasta el final del capítulo. O sea, Jacob guardó silencio, no dijo nada, y esto abrió la puerta para que sus hijos vinieran, y a través del engaño y del pecado, de la maldad que había en su corazón, fueron presa fácil del pecado y de la maldad. Entonces, parece que ellos han tomado un buen ejemplo de su padre, de tomar la decisión por sus manos y dejarse guiar por el engaño. Entonces, si Jacob no hizo algo antes, este era el momento en el que tenía que haber intervenido como padre de familia, como cabeza de hogar y como hombre guiado por Dios. Este era el momento de que, si antes no había expuesto a su familia a la presencia de Dios, este era el momento para intervenir y venir y reunir a la familia y orar y pedir dirección y sabiduría a Dios, cómo poder afrontar esta situación. No la de emparentar las familias, sino la situación con su hija. Y hoy nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos de actuar. Estos casos no es para dejarlos ahí y nada más venir delante de Dios en oración y ya. Hay que actuar y hay que denunciar estas cosas. ¿A quiénes? A las instituciones competentes. No hay que dejarlo ahí nada más y depender solamente de Dios. Hay que venir delante del Señor para pedir su sabiduría, su consuelo y saber cómo Él quiere que se maneje la situación. Pero aquí no vemos ni una oración, ni a Jacob interviniendo y pidiendo dirección de Dios. Y entonces abre la puerta para que sus hijos digan: si usted no hace nada, nosotros lo vamos a hacer. Y ahí es donde radica el pecado de ellos. Son gobernados por lo que su ira y el enojo ha provocado. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ellos tomaron el camino equivocado, tomaron la venganza en sus manos ante esta injusticia. Y recordemos que la vida y la muerte están solamente en las manos de Dios. ¿Y qué están haciendo ellos acá? Están ocupando el lugar de Dios respecto a esta decisión. Entonces veamos cómo esto es pecado tras pecado y cada vez se va haciendo más grande. Y de nuevo, esto no quiere decir
que no se tenía que haber hecho algo, pero no es ni tomar la posición pasiva de Jacob, pero tampoco la decisión que estos hermanos están tomando. En versículo 8 dice que son las palabras del rey a Jacob y a sus hijos, diciéndoles: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Como si esto justificara lo que hizo el bendito Siquem. Versículo 9 y 10 dice: y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Él viene con una propuesta de emparentar las familias. No viene con una propuesta de pedir perdón, ni arrepentimiento en absoluto. Él simplemente ahora parece que quiere complacer a su hijo, de que puedan emparentar familias. Y definitivamente, cuando vemos esta propuesta de unión y cómo los hijos de Jacob consienten, definitivamente Dios no estaba dirigiéndolos, no estaba guiando esto en absoluto. Ahora vamos a ver las palabras de Siquem, porque también mete la cuchara en medio de esta historia, de este encuentro. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me pidiereis. Este hombre es sincero, está dispuesto a dar lo que sea por obtener más de Dina. Él no la ama, pero parece que de nuevo está acostumbrado a obtener lo que sea a cualquier precio. Pero los hijos de Jacob no quieren nada en absoluto. Ellos están enojados, están ya tomados por la ira y el enojo en sus corazones, por lo que ha pasado con su hermana. Así que, por más amables y tentadoras que se escuchen las ofertas, las propuestas de este rey y su hijo, ellos ya tienen un plan en sus mentes, provocado y nacido a través de la ira y de la raíz de amargura que había en su corazón. Versículo 13 al 15 dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Y mucha atención con este versículo 15: mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Aquí tenemos dos palabras claves: los complaceremos. Es como que el día de hoy yo les diga: hermanos, les voy a hablar lo que ustedes quieren escuchar. Y por otro lado, la otra palabra que dicen ellos: si habéis de ser como nosotros. Como que yo les diga: hermanos, les voy a hablar lo que ustedes quieren para que sean como nosotros, para que vengan a la iglesia, para que se llene este lugar y que abunden las emociones por doquier. Esto es lo que básicamente ellos les están diciendo y lo que nosotros hoy podríamos aplicar en nuestra vida. El complacer a la gente es muy fácil, pero al hablar la palabra de Dios acerca de lo que estamos viendo que es pecado, es confrontante e incomoda y raspa, ¿verdad? Esto es como que estemos manipulando, usando la religión para manipular y persuadir a los demás, haciéndolos pensar que solamente por las obras van a ser salvos. Es como que tomemos esta manipulación para decirles a los demás: hey, venga, usted a través de las obras puede obtener la bendición de Dios, cuando sus corazones están completamente apartados del Señor. Ahora, lo importante en esto es que los cananeos van a consentir en este trato.
Ellos no tienen nada de experiencia respecto a la circuncisión, pero se van a animar a emparentarse con ellos. Y entonces el rey y el príncipe persuaden a todos los varones de la ciudad a contraer este trato, esta unión, y todos se van a circuncidar. Ahora, esto también tenemos que verlo de esta manera. Recordemos que el pacto de Dios con Abraham, esta señal del pacto significaba esa alianza de la promesa divina con el pueblo de Dios, con el linaje de Abraham, que llevaba consigo bendiciones, tanto físicas como espirituales, y el linaje el cual traería a este mundo el Mesías. Y estos muchachos tienen por idea involucrar a un pueblo pagano y mezclarlo. Es como que usted agarra un vaso de agua limpia y pura, fresca, y le eche unas gotitas de estiércol. Ya no va a ser pura. Y ellos están aventurando a utilizar este plan en sus manos. Y lastimosamente, muchos hemos visto cómo de la misma manera cristianos han utilizado el Evangelio para ver cómo fusionarlo con este mundo, para hacerlo grato a la gente. Y la gente solamente se dejan guiar por lo que escuchan y no vienen a la palabra de Dios, la cual es la que transforma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y que permitir que sea Dios quien guíe nuestras vidas y nuestros corazones y nuestra relación con Él. Y ser claros y ser radicales con nuestra relación con el Señor y con su palabra. Versículo 23, después de que estos varones consienten en este acuerdo, vemos cuáles son unos de sus enfoques. Porque estas son las últimas palabras las cuales convencieron a todo el pueblo, a los varones del pueblo. Versículo 23 dice: su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. No podemos esperar menos de hombres que son dominados por el pecado. Sus ojos están puestos en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en lo que ellos puedan obtener. En eso están enfocados. Consienten en esta alianza, pero no quiere decir que van a entregar su devoción a Dios. Ellos no quieren nada de las cosas espirituales del Señor. Solo quieren obtener lo que quieren y listo. Como muchos cristianos hoy, o muchas personas que llevan el título de cristianos el día de hoy. Buscan la bendición, pero no buscan al que verdaderamente bendice. Y esto puede desmantelar o exponer nuestra vida, nuestro corazón. Y en medio de todo esto, Jacob, como cabeza de hogar, no ha hecho nada. No hizo nada antes, no va a hacer nada ahora. Parece que él también está siendo engañado por sus hijos, porque en versículo 25 al 29 vamos a ver la matanza que ellos hacen, que nos dice en versículo 25: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, comenzando básicamente desde el rey, el príncipe, todos los varones de la ciudad. Y continúa diciéndonos que ellos saquearon la ciudad y volvieron con los otros hermanos, no respetando a los muertos, saqueando sus casas, secuestrando a los niños y a las mujeres. Y Jacob no ha hecho nada. No ha hecho nada. Podemos ver hasta dónde los deseos de venganza pueden llevar al hombre.
Aquí ya no hay diferencia de quiénes son el pueblo de Dios y quiénes son los incrédulos. Aquí ya no hay diferencia. Como el día de hoy, lastimosamente, no vemos muchas veces la diferencia entre un hijo de Dios y alguien no creyente. Porque se han acostumbrado a mezclarse tanto en las cosas de este mundo que ya no hay diferencia. Pero saben, hay consecuencias. Cada decisión de los hombres acarrea consecuencias. Y tarde o temprano vamos a rendir cuentas delante de nuestro Señor, sea en esta tierra o en el cielo, frente a su trono. Con esto podemos ver que Dios no se deleita ni con el pecado, ni con la práctica del pecado del incrédulo, y menos con el creyente, que practica el pecado sin arrepentimiento. Es más, no tiene ni que practicarlo. Arrepiéntase y sepárese de eso. Y volvamos nuevamente nuestro corazón al Señor, a su temor. Versículos 30 y 31. Entonces dijo Jacob, ahora sí salió, Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? El padre silencioso y pasivo no defendió a su hija, no defendió sus principios, sus valores, tampoco dejó ver su temor de Dios y tampoco ejerció su autoridad como padre para ponerle un alto a sus hijos y tomar la gobernanza de su casa. Y ahora lo que vemos son las consecuencias de haber dejado la puerta abierta para que ellos hicieran como quisieron, porque en esta casa cada quien hizo lo que quiso. Dina se fue sola, ahora los hijos toman las decisiones, usan lo que sea para engañar y ahora para saquear y matar y hacer toda una masacre. Aquí cada quien hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque no hubo una posición de autoridad que reflejara el temor de Dios y que los expusiera a la presencia de Dios. Entonces, otra cosa que vemos, Jacob parece que no se preocupó más que por su imagen delante de los demás y que peligrara su vida. Y si usted lee nuevamente este versículo, es yo y ahora yo otra vez. ¿Cómo le ha costado a este hombre confiar en Dios? Y sus hijos con prepotencia responden: si usted no hizo nada, nosotros lo hicimos. Él no tenía que haber hecho eso. Sí, pero ellos tampoco. Tenían que haber actuado de esta manera. Más adelante en Génesis 49, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y dándoles palabras antes de su muerte, él va a dedicar unas palabras un poco, nada gratas para ellos. Porque va a profetizar sobre cuál va a ser su futuro, el futuro de sus tribus, y ellos no van a tener posesión dentro de la tierra prometida. En conclusión, vemos la abundancia del pecado en el tiempo antiguo y lo vemos hoy también. Vemos cómo estas historias nos reflejan la intervención de los hombres, sus decisiones constantemente, y cuán claro y ejemplo es para nosotros de que cómo abundó el pecado y cómo sobreabunda ahora la gracia. Porque esto no difiere en nuestro tiempo. El pecado y la concupiscencia se respira en todo lugar, en este mundo caído. Pero también es una gran muestra y un gran ejemplo de que nuestros ojos no deben estar sobre los hombres, entronándolos. No deben de estar sobre los hombres, sino que toda nuestra mirada debe estar en cuán grande y cuán bueno es nuestro Dios. Porque aplicándolo ahora en nuestra vida,
Sabemos de que vivimos en un cuerpo de pecado. Pero en medio de todo esto, podemos ver cómo Dios actúa. Tomando lo más vil y lo más despreciado y lo más pecador e inmoral e injusto de este mundo, para extender y mostrarnos su gran gracia, su gran misericordia y su gran amor a través de Jesucristo. Y de cómo en nuestras vidas, así como ha abundado el pecado, la gracia de Dios ha sobreabundado a través de Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias de verdad porque esto es un aliento, es una exhortación y es una manera en la que podemos ver tu gran amor, tu gran misericordia, de cómo nos has extendido gracia, Señor. Que somos inmerecedores de ella, pero aún así, en tu amor, tú nos las extiendes. Gracias, Señor, de verdad por eso. Y ayúdanos a meditar y a confrontar nuestras vidas con el pecado que hay en nuestros corazones, para que seas tú quitándolo, erradicándolo de nuestras vidas, ayudándonos a no permitir que la concupiscencia de nuestros corazones domine sobre nosotros, para glorificar y exaltar tu nombre, y guíanos a habitar en tu presencia en todo tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.